ha sido un estudio muy provechoso. Creo que el Señor es bueno con nosotros y tiene un mensaje especial a través de este capítulo. Quiero que proyectar un video. ¿Sí se escucha? Sí, Dale, sí te escuchamos. el video Sí. no sé, espérate a ver Pero si se el video. escucha el video. Dale a ver si te digo si se escucha. No, el video no. Ahí cuando le dices compartir, le das en la opción que dice. El cuadrito abajo que te dice audio Sí, de sí, sí. computadora. Ok, ya lo vi. Pues vamos a iniciar con nuestro pequeño estudio. No tarda Y mucho este video. conoceréis la verdad, Ahora sí. y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Bueno, como veamos ahí en el video, la intención de por la cual puse este video es dar a entender, creo que es muy sabido que en aquel tiempo, en la época de Jesús, los judíos habían perdido de vista a quiénes eran. Eh, Era obvio que Dios había elegido a un pueblo selecto para que ellos manifestaran quién es el reino de Dios, vaya. Pero conforme pasó el tiempo, el legalismo fue eh, inundando su orgullo, por así decirlo, el orgullo nacionalista, como puse ahí, al grado tal de que ellos pensaban de que la salvación solamente era por medio de ellos y que el resto de las naciones estaban condenadas a la perdición y que no había manera de que ellos se salvaran. Entonces, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, como mencionaba en el video. Jesús mismo lo dijo, que aunque ellos se proclamaban ser el pueblo de Dios, el linaje de Abraham, pero su actitud estaba mucho, muy lejano a lo que Abraham tenía o lo que él era. Y eso también nos lleva a que en aquel tiempo eh, era muy marcado la xenofobia, incluso hasta entre la misma gente. Vemos aquí que incluso hasta los cobradores de impuestos pues eran odiados, los enfermos y por muchas otras cuestiones. Era muy feo ser de algún grupo rezagado, por así decirlo, minoritario. Entonces ellos se sentían los elegidos y eso pues sabemos que el ser parte de un grupo selecto, especial, no significa que todos sean salvos, como decimos hoy en día, que ser parte de una religión o ser adventista no nos hace salvos. Eso vendría siendo un engaño. También algo interesante es que eh,
venimos enseñando o venimos aprendiendo en la Biblia que eso es una falacia. El Señor puede aún tener gente fiel por fuera, ya sea en otras denominaciones. Y pues eso llevó a los judíos también, esa creencia los llevó a que pervirtieran el don que les había dado Dios para compartir esa salvación a otros. Ahora ya con esa introducción, ya más adelante entenderán por qué pongo este ejemplo, este contexto. Ahora iniciamos nuestro estudio en el capítulo 4. En mi Biblia viene subtitulado, vamos a estudiar hoy de manera rápida, porque hay algunas cosas, son varios versículos, pero traté de resumirlo. El ejemplo de Abraham aparece en mi Biblia. E inicia este capítulo diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Yo al principio cuando leí eso como que no le entendí muy bien, también le busqué en otras versiones y al principio no lo entendía, pero ya más o menos descomponiendo las palabras claves, encontramos algo interesante. Cuando Pablo escribe en griego esa carta, si buscamos la definición y los sinónimos de hallar, que sería heurisco, se podría decir o podremos entender como una pregunta que le hace Pablo a los romanos, como queriendo decir, ¿qué encontró o qué buscaba o cuál fue el resultado de Abraham, el hecho de que haya buscado a Dios, por así decirlo? O sea, ¿qué beneficio tuvo? Ahorita vamos a desglosar versículo por versículo y al final vamos a tener como una aplicación y algo, una enseñanza que muy importante para nuestros días. En el versículo 2 menciona, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En los capítulos anteriores a otros estudios, habíamos estudiado acerca de la justificación. Ahora, entonces, Pablo en esa sección hace como una suposición, como queriendo decir que si Abraham se hubiera justificado por sí mismo, se hubiera tenido la razón o la manera por la cual van a gloriarse o jactarse, como menciona el verbo kaugema. Y también habla de obras, que también se puede aplicar a obras de trabajo, labor o alguna ocupación, y justificado. A través de los versículos que vamos a estudiar se repite mucho esa palabra, dicayo, que habla de justificar, del hecho de ser considerado justo o inocente. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, conforme desarrollemos nuestro estudio. Pero luego usa un pero, que para Dios, aunque la salvación hubiera sido por las obras, para Dios eso no contaba. Entonces, esa suposición pues no era válida. Entonces, Pablo cita a Génesis 15:6. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También vamos a ver muy seguido este verbo, pisteuo, que también puede tener un contexto de tener fe, confiar, encomendar, fiar o guardar. Aquí vemos que creer no es solamente de saber o conocer algo, sino que va más allá. El hecho de confiar, el hecho de someternos a alguien. En este caso, Abraham no solamente creía en Dios, no sabía que solamente existía un Dios que había creado el cielo y la tierra en 7 días, sino que él tenía una comunión íntima con Dios. Entonces vemos también este verbo se repite demasiado. Contado, logizomai, tiene un acento en la primera I, que también puede, que habla mucho en un contexto como de juicio, que es el hecho de imputar, considerar o disponer. O sea que Dios dispuso esa justicia a Abraham por medio de su fe. Entonces, Dios lo toma en cuenta
lo anota, por así decirlo, como una lista, entre la lista de los justos. Lo mismo ocurre en el caso de, perdón, en Génesis. Las mismas aplicaciones de los verbos son el mismo significado que encontramos en Génesis en el hebreo. Cambia un poquito, que el verbo creer, que es amán, también se aplica para ser fiel, ser fiar, firme, ser leal, un ayo, o sea, una guía o tener seguridad. Y algo interesante aquí es que quiero que leamos Santiago 2:19, es un versículo muy conocido, pero aún así quiero que lo leamos. Si alguien lo quiere leer, igual puede hacerlo. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchas gracias. Vemos ahí que en ese versículo también, algo interesante es que también se usa el verbo pisteuo, pero en otro contexto, ¿no? Porque es claro que el enemigo y sus aliados creen y ellos conocieron a Dios, estuvieron cerca de Él, pero eso no significa que esa creencia que ellos tienen es porque estén seguros o afianzados en Dios. Claro que no, sino que simplemente ellos están conscientes de que hay un Dios, pero a pesar de eso, ellos se mantienen en rebelión contra su reino. Entonces vemos aquí que no solamente es de creer, y vamos a ver la evidencia que nos presenta también en otras partes de la Biblia. Luego continúa el versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Aquí usa una analogía, ¿no? Del trabajo, que es como un intercambio. Yo te ofrezco un servicio, pero a cambio tú me das dinero. Entonces, si así mismo la salvación fuera de esa manera, como una forma de ganarse el favor de Dios, pues probablemente haríamos quedar como a Dios como si Él nos debiera algo. Pero sabemos que Él en su magnificencia, en su omnipotencia, en su sabiduría, él no nos debe nada. Todo lo que tenemos es por gracia, porque Él nos ama, porque es misericordioso. Nosotros no tenemos nada que pedirle a Dios o exigirle más que nada. ¿Quiénes somos nosotros pecadores para exigirle a un Dios justo? Se usa nuevamente el verbo de obra, ergosomai, que es una variante, pero ese habla más de un trabajo, hablando aquí de la analogía, y habla de un salario. Entonces aquí justifico por qué habla de esa analogía, que es más que claro. El versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí también se usa el mismo verbo que se aplica en obra y se menciona otra vez dicayo y dijo somai. Algo interesante es que la fe, el verbo aquí en fe, es como una variante de pistis y pisteu, que son como variantes en el griego. Aquí pistis habla acerca de una convicción, una fidelidad fiel, y también puede aplicarse en gracia en ciertos contextos. El versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras. Algo interesante aquí es que aquí varía un poco la forma en que Pablo usa el verbo de bienaventuranza, a diferencia como lo cita del Salmo 32, que vamos a ver más adelante. Un dato curioso ahí nada más como cultura general. De ahí sale el nombre de Macario, macarismo, de bienaventuranza, por así decirlo, que también significa buena fortuna, satisfacción, afortunado. Entonces, se podría decir que atribuir también es el mismo
verbo que usa Pablo en el versículo 3. O sea, como que Pablo viene a usar esos términos como de manera de reafirmar y que no quede duda de lo que él nos quiera dar a entender más adelante. Y luego cita Salmos 32, 1 al 2, que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Algo interesante es que en la variante de Macarios, aquí en el versículo 7, buscando el significado, dice, bien librado. Si cambiáramos esa palabra, diría, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades o pecados son perdonados. Y algo interesante aquí que en perdonado se usa un verbo que también significa salir, abandonar, dejar, despedir, remitir. O sea que ese pecado no es como la iglesia, los protestantes enseñan, ¿no? De que peco, le pido perdón a Dios y como Dios me perdona, puedo volver a pecar y así como un círculo vicioso. Pero vemos aquí que Pablo nos está mencionando que y a través de este verbo, que el perdón de los pecados no solamente es de pedir perdón y ya, sino que es tratar de abandonar aquellas costumbres que nos están alejando de Dios, porque eso es lo que hace el pecado y eso hemos estudiado en las otras clases, ¿no? Que el pecado lo que hace es separarnos, pero el Señor en su gran misericordia, Él busca la manera de reconciliarse con nosotros a través de ese borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Y nuevamente dice, y cuyos pecados son encubiertos. Y aquí usa este verbo que también en encubiertos que puede ser esconder, perdonar, cubrir, como desapareciéndolo. Y luego continúa, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Como les mencionaba, se estaba usando el verbo logistomai, que hablaba de imputar. Pero algo interesante aquí es que en uno de los significados también menciona de guardar rencor. Hay un dicho en el mundo que dice, yo perdono, pero no olvido. Pero algo maravilloso de nuestro Dios es que Él no piensa como el ser humano. Él cuando perdona, ¿qué dice el profeta Miqueas? Dice que Él cuando perdona un pecado, dice que los lanza en lo profundo del mar para no acordarse de ellos. Y entonces cuando nosotros abandonamos ese pecado, pues el Señor no nos guarda rencor, no es como el ser humano que dice, oye, acuérdate que tú me hiciste esto. Y a veces incluso hasta podemos caer en el mismo error y decir, oye, tú me hiciste esto. Y entre comillas hasta nos atrevemos a decir, pero yo ya te perdoné. Pero el acto de perdonar va más allá de solamente hacer eso, sino va igual de olvidarlo. Dice, ¿es pues esa bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Aquí Pablo empieza a cuestionar algo interesante aquí que luego dice, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia, o sea, de esa manera él está recapitulando lo que ya, lo que decía Génesis 15, dice Joana, popularmente el que peca y reza empata, es cierto. Y se podría decir que esa pistis, Dios nos pide pistis, nos pide fe, pero no una fe de nada más, porque a veces como seres humanos decimos, yo tengo fe, pero decimos esa fe dudando. Todos conocemos la historia de Abraham, que dejó su tierra y su parentela para irse a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y creo que no es fácil. Hay muchos ejemplos en la vida de Abraham en donde él tuvo que ejercer una fe ciega, por así decirlo. Creo que si Dios nos pidiera algo, creo que nosotros, algo que nos fuera difícil de pedir, creo que nosotros diríamos, ¿por qué? O sea, el Señor cuando nos dice, te lo estoy pidiendo, solamente te pido que confíes en mí. Y aún así nos atrevemos a cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
pero Dios nos pide que confiemos, nos pide esa piscis, esa fe, una fe inconmovible que no dude. ¿Cómo pues le fue contada? Menciona el versículo 10, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y luego responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Si nos damos cuenta, cuando se establece la circuncisión en el libro de Génesis, ya lo pueden revisar más adelante para que vean que no estoy mintiendo. En el capítulo 15 vemos que aún no se había instituido el rito de la circuncisión. Cuando leemos ese versículo en el versículo 2, que a Abraham se le imputó esa justicia a través de su fe, no había sido establecido este rito, sino más adelante. Entonces, aquí es el punto que dice Pablo al decir de que Abraham había sido justificado no por la circuncisión, sino más bien antes. Y menciona, y recibió la circuncisión como señal. Me llamó mucho la atención esta parte, como un signo. En medicina usamos dos términos, síntomas y signos. Síntoma es algo que el paciente solamente lo puede percatar. Por ejemplo, que se siente caliente o que tiene un dolor. No hay manera de cómo medirlo, sino solo es subjetivo. Solamente esa persona que lo está sintiendo lo puede constatar, pero otra persona ajena a él, pues obviamente no. Pero un signo, sí. Por ejemplo, un moretón, o un signo característico de alguna enfermedad, y cuando uno lo ve con el ojo clínico ya entrenado, dice, este es un signo y es característico de tal enfermedad. Asimismo, me llamó mucho la atención esa parte de signo, que la circuncisión solamente era como una señal física, como una manifestación externa de aquello que quería darse a enseñar, de aquella fe. Y luego habla de un sello. Y acá en el griego menciona de un sello impreso, y a mí se me vino a la mente esta imagen, como en los tiempos de los reyes, ¿no? Cuando ellos decían, voy a hacer esta firma o voy a firmar este edicto y se tiene que cumplir, y decía, pásame un poco de cera y lo voy a sellar con mi anillo real. Y cuando se marcaba ese sello es que ya era oficial y nadie más podía decir, revocarlo, sino solamente el mismo rey, a través de ese mismo sello. Y asimismo ese sello era era un sello impreso de Dios para Abraham y su descendencia. Entonces vemos aquí que la circuncisión solamente era una forma ritual, pero en sí no tenía un poder o podríamos decir que tenía algo especial en el sentido de que ya soy circunciso y ya me circuncidé, un ejemplo, ¿no? Ya soy judío, me circuncidé y ya voy a ser salvo porque yo soy judío, yo tengo la sangre de Abraham y nadie más va a ser salvo. Esa fue la creencia que vino a traer la destrucción del pueblo judío. Dice, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, les repito, Abraham fue justificado antes de esa circuncisión, y continúa, para que fuese padre de todos los creyentes, otra vez pisteu. Ya hay otra variante de este verbo, dice no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada como justicia. O sea que de la manera en que Abraham fue justificado por su fe, dice que nosotros también podemos serlo. Si nosotros tenemos la fe semejante a la de Abraham, una fe inconmovible en Dios que no duda, nosotros podemos ser justificados a través de aquella fe. No sé si alguien tenga algún comentario, puede hacerlo en cualquier momento, no importa que si me interrumpe. Y si alguien levantó la mano, ahí me avisa. Luego continúa el versículo 12.
y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí, en seguir, se usa este verbo que también significa ordenar en fila, regular, marchar o andar ordenadamente. Y las pisadas también habla de un sendero de pisada. O sea, podemos decir que a través de Abraham tenemos en la vida de Abraham tenemos una muestra de cómo nosotros deberíamos confiar en Dios. O sea, no solamente es una fe que vacila, sino que confía en lo más íntimo. Y algo interesante, en la traducción nueva, en la nueva traducción viviente, el versículo 3 lo traduce de esta manera. Pues las escrituras nos dicen que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Eso respalda lo que venimos estudiando y descomponiendo a través del significado en el griego. Y en el versículo dice, en el 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y como mencionaba, la circuncisión era solamente era un ritual físico, pero tiene un contexto más allá. Cuando estudiamos el capítulo 2 de Romanos, habíamos leído y estudiado el versículo 28 y 29 que dice de esta manera: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. Si alguien me ayuda a buscar por el tiempo, ¿no? Vaya. Si alguien me puede ayudar a buscar Deuteronomio 10:16, Jeremías 9:26 y Jeremías 4:4. Y yo busco Filipenses 3:3. ¿Alguien tiene Deuteronomio 10:16? Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muchas gracias. Jeremías 9:26. Yo lo tengo. Dice, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Muchas gracias. Y Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Obviamente en nuestros días ya no existe la circuncisión, pero hay otra manera en que nosotros podíamos incluso pervertir el derecho que Dios nos ha dado, porque incluso en algunas iglesias no adventistas, obviamente, dicen, una vez que me bautizo ya soy salvo y salvo por siempre. Pero eso es incorrecto. El bautismo solamente es una forma de manifestar nuestra devoción a Dios, nuestra entrega. Pero en sí el bautismo no tiene un poder o algo, algo místico que nos haga salvos, sino como Jesús mismo dijo, que pidiéramos que el Espíritu Santo sea el que nos bautice en espíritu. Entonces vemos aquí que el Señor nos pide circuncidar nuestros corazones. No es una idea del Nuevo Testamento, sino incluso en el Antiguo Testamento, donde el Señor les pide que a pesar de que ellos tenían la circuncisión física, su corazón no estaba convertido. Lo mismo puede ocurrir en nuestros días. Podemos estar bautizados, podemos llegar a la iglesia
todos los cultos regulares, llegar tempranito los sábados y estar en todos los ministerios. Pero si nuestro corazón no está lleno del Espíritu Santo, si nuestro corazón no está circuncidado, si estamos bautizados, pero no estamos convertidos, que es muy diferente, si nuestro corazón no ha sido renovado por el Espíritu del Señor, nos estamos engañando nosotros mismos. Así de la misma manera que el pueblo de Israel se engañó a sí mismo, creyendo que por medio de la circuncisión ellos ya eran el pueblo perfecto, el pueblo que solamente Dios iba a aceptar, era solamente un engaño y eso los trajo a su destrucción. No permitamos que esa idea se arraigue en nuestra mente, que por el hecho de estar bautizados, nosotros ya estamos salvos. Completamente, claro. Algo también que quiero comentar aquí es que en Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. A mí me emociona mucho el final. Y se repite nuevamente en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Aquí se vuelve a citar Génesis 15:1 y 2. Dice, y fue llamado amigo de Dios. No sé ustedes, pero a mí me emociona el hecho de que Dios hablara así de mí, ¿no? De Sein, mi amigo, o decir Joana, mi amigo, mi amiga, o Geraldine, mi amiga. O sea, se sentiría muy bonito que el Señor se expresara de esa manera de nosotros, ¿no? Y creo que el hecho de que Dios lo llamara así no es porque Abraham fuera alguien, un favorito, sino que una amistad se cultiva. Tal vez podríamos decir que todos somos amigos, pero unos son más cercanos a otros. Lo mismo ocurre con Dios, a través de una fe inconmovible, cultivándolo por medio de la oración, del estudio de la Biblia, manteniendo una comunión muy, muy estrecha con Dios. Pero si nosotros no lo buscamos, difícil, lo mismo ocurre en el ámbito general en la vida, ¿no? Si una persona no se preocupa por nosotros, si una persona se nota su indiferencia, si una persona pues no ve interés cuando estamos preocupados, tenemos algún problema, pues no lo tenemos por amigo. Y lo mismo ocurre con Dios. Si nosotros no nos acercamos a Dios, que el Señor estaría contentísimo de que nosotros lo buscáramos diario, en 24/7, podríamos incluso llegar a tener una fe como la de Abraham. Y ya por último, dice Episteo, también se podía aplicarse, dice que no era una mera creencia, como podríamos decir, como algunos incluso tienen ahora, por ejemplo los agnósticos, que tal vez piensan que hay un Dios, pero incluso hasta dudan. Pero el Señor nos pide que nosotros tengamos una firme convicción, una rendición personal a Él, una total dependencia. Y me gusta el final que dice, una opinión mantenida de buena fe, sin referencia necesaria a su prueba, perdón. Porque de esa manera, ahí tenemos el ejemplo, cito nuevamente a Abraham, que él saliendo de su tierra natal, él sin tener pruebas, él fue y se dejó guiar por Dios. O por ejemplo, cuando ofreció a Isaac como sacrificio, él pudo haber dicho, yo no lo voy a ofrecer, o tal vez Dios está bromeando conmigo, pero no, él lo hizo sin vacilar. Vamos a leer Gálatas 6, del 6 al 11, que dice de la siguiente manera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues, a ver, no, perdón, estoy leyendo 3, 6 al 11, que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí entramos nosotros, los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí se cumple esa profecía que el Señor le dio a Abraham, que no solamente los judíos, sino que incluso todas las naciones, entrando nosotros. De modo que los que tienen fe son bendecidos
con el creyente Abraham. Aquí vemos la misma clave. El Señor nos pide una fe, pero no cualquier fe, una fe de calidad. Y te continúa el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora ya la promesa ya no es tanto por Abraham, sino por Cristo Jesús. Y se conserva ese mismo linaje. Jesús mismo le dijo al pueblo de Israel, yo antes de Abraham, yo soy. Entonces, me gusta esa parte porque dice el justo, usa el mismo verbo que habíamos leído en Romanos 4, dicaios, por su fe, o sea, pistis, vivirá. En otras palabras, se puede decir que nosotros somos justificados por tener fe, o sea, por confiar, por aferrarnos a Dios, y de esa manera es que nosotros somos salvos, tenemos vida. Y ya para terminar, el camino a Cristo termina diciendo, más aún, Cristo cambia el corazón y habita en él vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Si podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y en otra sección menciona, así que no hay entre nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. Aquí entra nuevamente nosotros. El hecho de estar en la iglesia, de conocer el mensaje del tercer ángel, de conocer las profecías de pies a cabeza, eso no nos da derecho de jactarnos, ni delante de nuestro prójimo, ni mucho menos con Dios. Dice, no tenemos ningún motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Y finalmente termina, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a través de esa reflexión, a través de esa primera parte de Romanos 4. El Señor nos pide que tengamos una fe inconmovible. No una fe como la del mundo a ver, voy a orar a Dios, incluso hasta los ateos así mencionan, voy a probar a Dios a ver si Él existe y le voy a hacer esa oración, a ver si es cierto, nada más por curiosidad. Pero eso no es fe. O incluso hay gente que en torno burlón o a veces escéptico lo hace. Obviamente el Señor no va a escuchar esa oración porque solamente es una forma de burlarse de Dios. Pero sabemos nosotros que hay un Dios que ha actuado y seguirá actuando en nuestra vida. Qué mejor que cultivando esa fe que nos acerca más a Dios y que nos irá moldeando a la imagen de Cristo, para que nosotros crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y de esa manera es que como nosotros somos transformados, a través de esa transformación. Si de por sí a través de Cristo, cuando nos acercamos al Padre, es gracias a Cristo es que el Padre no ve nuestros pecados, no ve nuestra inmundicia, sino que Jesús se pone en medio del Padre y nosotros para que nosotros seamos aceptados y amados. Pero para eso nosotros también tenemos que buscarle y tratar de ser como Él. No sé si alguien tiene algún comentario o si me equivoqué en algo, igual es válido.
Sí, me gustaría, como he analizado mucho lo de, pues como habla Pablo, y Pablo enfatiza mucho, demasiado, digamos, en el tema de la justificación por la fe, que es prácticamente el libro de Romanos. Pero generalmente, pues, digamos, cuando uno tiene una charla o también tiene una exposición sobre algo, uno muchas veces enfatiza un punto, ¿sí? Y en algunas oportunidades que a mí me ha pasado, ciertas personas se me acercan y me dicen, pues usted enfatizó, digamos, si hablara mucho del amor, que el amor es lo más importante, ¿sí? Alguien se me acerca y me dice, pero le faltó hablar de la disciplina, porque la disciplina también hace parte del amor y usted no habló de eso, ¿sí? Pues yo dije, no, pues en ningún momento quise decir que la disciplina no servía, sino que pues en este punto necesitaba enfatizar el amor, ¿sí? Y aquí Pablo en el libro de Romanos enfatiza demasiado, o sea, casi todo, pues todo Romanos, la justicia por la fe, ¿sí? La salvación sin obras, ¿sí? Sin embargo, en varios versículos él da puntadas de lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Así como terminamos el capítulo 3, que él dijo, anulamos la ley de ninguna manera, no la anulamos, ¿sí? Y aquí en los versículos que se estudiaron hoy del 1 al 12, ¿sí? Hay un versículo que también me parece que es el que más, como que no se le olvide, lo que dice Santiago de que la fe sin obras es muerta, el mismo versículo que leyó antes, Sein también que lo puso ahí, que él dice, los demonios también creen, ¿sí? Enfatizando de que, bueno, no es solamente creer porque el demonio también cree y por eso no es justificado el demonio, ¿sí? No solamente porque cree. Entonces el versículo, me parece que el versículo 11, donde habla y el ejemplo que hace de Abraham, Pablo lo utiliza para que ejemplifiquemos y que nos demos cuenta realmente de qué está hablando, ¿sí? Y es muy bueno porque Abraham no fue justificado después de que se circuncidó, sino como dice el versículo 11, y recibió la circuncisión por señal como sello de la justicia de la fe porque tuvo cuando estaba aún incircunciso. O sea, yo no me circuncido para ser salvo, sino porque soy salvo me circuncido, ¿sí? Y de hecho la palabra ahí que es la señal o el sello que se hablaba, pues se relaciona mucho con el sellamiento en estos tiempos también del sello, ¿sí? Entonces, así como dice Efesios, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, ¿sí? Hablando del Espíritu Santo aquí también haciendo ese sello en el corazón y poniéndolo en nuestras mentes, nosotros y como adventistas queremos y enfatizamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el sello, la ley y el Espíritu Santo concluimos también con el sábado, y que de esa manera también lo hacemos nosotros. No guardamos el sábado ni guardamos la ley para ser salvo, sino porque somos salvos, lo hacemos. Porque es como, yo a veces pienso, es como una estrategia de marketing, ¿sí? Tal vez, ¿sí? Cuando tú trabajas, digamos, en una empresa de esas de marketing, te dicen, colócate el uniforme, colócate la gorra, colócate el pantalón, todo bueno, los zapatos de la marca y tú dices, soy de la marca. ¿Por qué? Porque ya me contrataron, ahora puedo utilizar el uniforme, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, soy salvo y después de ser salvo, ¿sí? Yo puedo utilizar ese uniforme. Y a veces yo digo, ¿cómo se distinguían? Ah, es circuncidado, es parte del pueblo judío, de los israelitas que de verdad están. Ahorita nosotros también somos parte del pueblo para el tiempo del fin y hay una marca que nos distingue, hay un sello que nos distingue. Entonces, ese sello es el que lo hacemos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Nosotros decimos, qué lindo que Él ya me salvó y por eso me coloco la camiseta, me coloco el uniforme y pues Pablo está allí. Este ejemplo que utiliza Pablo de Abraham es espectacular para analizar el tema de la justificación por la fe. Me gusta mucho ese ejemplo y pues Abraham prácticamente es el ejemplo no solamente del cristianismo, sino de hecho es el padre de muchas otras religiones. Entonces creo que Abraham es un ejemplo espectacular para ver esa salvación, no solamente en los cristianos, sino aún en otros pueblos que puedan estar leyendo esta carta a los romanos. Y así es. Muchas gracias. De hecho, esa es la primera sección del capítulo 4, porque más adelante luego habla acerca de la promesa y obviamente anteriormente él ya había abordado el tema acerca de las obras y lo va a seguir haciendo, porque muchos cristianos usan citas precisamente aisladas, fuera de contexto,
acerca de la fe para tratar de invalidar la ley. Y es cierto. Y sí, siento que Pablo obvió demasiado el ejemplo, pero era de tal manera para que quedara claro, de manera igual que no dijera, no es que Pablo está tratando de cambiar el judaísmo o está tratando de cambiar nuestras costumbres, pero en sí lo que Pablo le quiere dar a entender al pueblo es que cambie esa mentalidad. Por incluso hasta nuestros días puede ocurrir que tal vez tengamos una mentalidad errada acerca del evangelio, que, que tal vez tengamos que pasar por algún ritual para que el Señor nos acepte. En su caso de los judíos, pues la circuncisión, que en nuestro caso puede ser tal vez el bautismo, pero vemos que aquí en sí solamente son ritos, pero como mencionábamos, no tiene en sí nada místico, ¿no? O algo así por el estilo. O por ejemplo, de Iglesia Popular, que dice, no, si no recibes la misa, pues no eres acepto a Dios y tus pecados se perdonan. Un ejemplo, ¿no? Entonces vemos aquí que el Señor nos da un ejemplo muy, muy grande y hay muchas cosas que aprender de Abraham. Y no por nada está dentro de los héroes de la fe en Hebreos 11, que también tiene un mensaje poderosísimo hablando acerca de que Abraham buscó una patria mejor, no una terrenal, sino una espiritual. No sé si alguien más tiene algún comentario o observación. Sí, Sein, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que estamos hablando de Abraham. Cuando estaba estudiando el capítulo 4 y pues precisamente cuando llegué al versículo 3, que es sería como el título del capítulo, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pues me fui al libro de Génesis, que es donde está, como bien lo dijo Sein, en el libro de Génesis el capítulo 15, el versículo 8, y me puse a mirar como el contexto en el que Dios se lo dice a Abraham. Cuando Dios se lo dice a Abraham, bueno, cuando el texto dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, básicamente lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham eran dos cosas: descendencia y tierra, porque esa fue la promesa que Dios le hizo en ese momento a Abraham. Pueden leer bien el contexto del capítulo 15. Él le estaba diciendo, y principalmente se estaba refiriendo que le iba a dar una descendencia grande y previamente le había prometido la tierra. Y cuando él le dice que el famoso texto que le dice a Abraham, salga fuera de su tienda y mire el cielo, y como ve la cantidad de estrellas, así de grande será tu descendencia, y luego dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo interesante es que hasta este momento Abraham no había tenido que hacer nada para ganar esa justicia, para ganar o para ser contado como correcto delante de Dios, que es lo que significa justificar. Ahora, para que llegara ese proceso de Abraham creer, tampoco fue de la nada. Obviamente hay un primer paso cuando Abraham, del capítulo 12, decide salir, pero si ustedes leen a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, Dios varias veces intervino en la vida de Abraham. En Egipto, por ejemplo, donde él se equivoca a Abraham, y aún así Dios lo saca y lo saca más rico. Y el capítulo justamente anterior al capítulo 15 de Génesis cuenta la historia de cuando unas naciones toman por cautivo, entre otros, a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham toma a sus hombres, se encomienda a Dios y es capaz de rescatar a su sobrino y a todos los habitantes de su país, creo que era de Sodoma. Entonces, de alguna manera, Abraham ya había visto las bendiciones de Dios cuando decide creer. Muchas veces la creencia o esa idea que tenemos que hay que creer completamente a ciegas. Yo cuando leo la Biblia no lo veo tan así. Dios desea, y varias veces en la Biblia se dice, probadme y conoced que soy Jehová, probadme, pruébenme. El mismo Malaquías 3, cuando está hablando de los diezmos, dice, pruébenme. Dios ya le había dado pruebas a Abraham para que él pudiera confiar en él. Obviamente Abraham tuvo que dar un primer paso. Cuando sale de la tierra, él tuvo que dar un primer paso, pero a medida que iba relacionándose con Dios, Dios le iba dando pruebas. Y en el capítulo 15, cuando él le cree, Dios ya le había dado suficientes pruebas de que él iba a estar junto a él. Ahora, con respecto a la circuncisión, es interesante que en el capítulo 15, él cree
al Señor. Y dice, le fue contado por justicia. Cree que Dios le va a enviar una descendencia. Cree que Dios va a cumplir su promesa. Lo interesante es que solamente en el siguiente capítulo ya se le olvidó esa creencia. ¿Sí? En el siguiente capítulo está el episodio con Agar, cuando al ver que pasan los años y como que la promesa de Dios como que no se cumple, o como que ya se está haciendo viejo y el Señor no sé, mi esposa ya se está haciendo vieja y pues la misma Sara se da cuenta y le plantea el plan. Entonces ya en el siguiente capítulo vemos esa creencia que aparentemente falla, ¿sí? Que aparentemente no fue tan duradera, porque así somos, o sea, creemos. Y lo interesante es que aunque esa fe no fue duradera, esa creencia de Abraham no fue duradera, ese versículo del capítulo 15 trasciende hasta Romanos, hasta Gálatas, hasta Santiago, aun cuando en el siguiente capítulo donde se menciona Abraham falla, y ahí es donde yo veo la misericordia de Dios. Abraham falló en seguir creyendo, pero aún así Dios lo seguía contando como justo. Y entonces en el capítulo 17 aparece la circuncisión. ¿Por qué aparece la circuncisión? Los que estuvieron en el congreso de GYC, en una de las clases, Eliseo, no recuerdo el nombre de este pastor que nos dio la clase cuando hablamos sobre la circuncisión y eso fue el sábado en la tarde. El hombre explicaba, y de hecho ya hay varios pastores que les he escuchado la misma explicación, la razón por la cual Dios manda circuncidar a Abraham, pues es básicamente pues, por lo que pasó en el versículo 15, en el capítulo 16. Era como para recordarle a Abraham, la forma en que voy a cumplir las promesas es a mi manera, tú no me tienes que ayudar, tú no tienes que hacer nada. Abraham quiso hacer su obra, Pablo la llama la obra de la carne, es decir, tratar de cumplir la promesa de Dios a su manera, y entonces Dios a través de la circuncisión le dice, esto es una señal es un recordatorio, es algo que nos pone cuando marcamos en un calendario una fecha importante, esa es una señal, algo que nos recuerde algo. Yo recuerdo que habían personas que para que no se le olvidaran los compromisos, antes desde la invención de los celulares se amarraban hilos en los dedos para recordar, era la señal, para que no se le olvidara. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Abraham en la circuncisión. Abraham, no se le olvide que cuando yo prometo, o sea, la forma en que yo te cuento como justo, tú no tienes que hacer nada. Porque si tú intentas hacer algo, pues ya es una obra de la carne. Y ese es el sentido de la circuncisión. Por eso Pablo dice que es una señal para que Abraham recordara que él no tenía que hacer nada. En el libro de Éxodo, el capítulo 14, justo después de que el pueblo pasa el Mar Rojo, el último capítulo, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar luego, el último versículo del capítulo 14 dice que el pueblo creyó. Justo de que pasó el pueblo el Mar Rojo, el pueblo creyó. Y es el mismo verbo en hebreo del que se usó en Génesis 15 para decir que Abraham creyó. El pueblo creyó cuando vio la mano de Dios. Sabemos que como Abraham, al pueblo no le duró mucho la creencia. Pero a eso voy, que Dios tomó esa creencia, aunque se equivocó, Abraham siguió siendo portador de esas promesas a pesar de sus errores. Y eso es lo que yo creo que también quiere resaltar Pablo en este capítulo 4 de Romanos. Muchas gracias. También no la había visto de esa perspectiva, pero también es cierto, ¿no? De hecho, algo que me llama mucho la atención en Génesis 15 es que más adelante, después de que Abraham y algo interesante, no se le había cambiado el nombre aún, dice Abraham, así la versión corta. Y más adelante dice que Abraham ofrece un sacrificio donde puso a la mitad a unas aves, a 7 más, donde Abraham está ofreciendo un sacrificio a una cabra, a un carnero, a unas tórtolas. Bueno, ¿qué quiero enfatizar aquí? Algo interesante que leí en el Espíritu Profecía, no encontré la cita en sí, menciona que cuando ese pacto era muy común en el Medio Oriente, cuando era un pacto entre dos personas, y ese pacto menciona que cuando se partían los animales
y esas dos personas caminaban en ese, valga la redundancia, en aquel camino de sacrificios de animales, ellos se comprometían su vida, de que si alguien rompiese pacto, si alguien lo rompía, tenía que hacerlo, la penalización, por así decirlo, era su propia vida. Entonces, el hecho de que el Señor haya caminado en ese sacrificio era como un decir que, entre comillas, ¿no? Suponiendo que el Señor estaba comprometiendo su misma existencia, como dando a entenderle a Abraham de que, o sea, Dios fue tan insistente en decirle a Abraham que confiara en la misma promesa. A pesar de que ya había sido justificado, el Señor insiste nuevamente en que Él iba a cumplir su promesa, aunque Él no lo viera, Él lo iba a cumplir. Y eso es lo maravilloso que podemos entender de este libro. También en Génesis hay muchas lecciones maravillosas e impresionantes. Y el libro de Romanos es tan profundo que incluso hasta Pedro menciona que a él le costó entender lo que enseñaba Pablo. Pero pues aquí estamos para aprender igual. No sé si alguien tiene algún comentario más. Se ve que active el micrófono. Mande. Gina, ¿vas a decir algo? Ahí te estamos escuchando. Ay, no, estoy escuchando atenta, pero sin querer lo activé. Ah, ok, está bien. Pues no sé si alguien tiene algún aporte, también es válido. Si no, pues damos por concluido. Creo que pues hay algo muy interesante aquí, que no solamente el Señor nos pide una cosa, que circuncidemos nuestros corazones, que busquemos esa renovación de nuestro carácter, nuestro espíritu, que seamos transformados por Dios, y otra, que tengamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero no cualquier fe, sino una fe como un padre, ¿no? Que confía en su hijo. Leía hoy en Palabras de Vida del Gran Maestro que el Señor quiere que confiemos como un niño confía en su padre. Por ejemplo, cuando al niño le dicen quédate o haz esto, el niño lo hace, y si le preguntan por qué, aunque no sé, pues es que mi papá me dijo que yo lo hiciera. Sí mismo, el Señor quiere que sea con nosotros. El Señor nos dice algo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre será por nuestro bien. Eso hay que tenerlo presente. El Señor nunca nos va a pedir algo que, aunque nos duela, eso sí, pero nunca nos va a desear un mal. Siempre tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos, aunque nuestra mente finita no comprenda, pero Él ya tiene trazados los planes que Él espera. Solamente nosotros tenemos que confiar y hacer lo que Él nos pide. Seini, algo que quiero mencionar, ya que tú haces este apunte, y pensando en lo que ocurrió con Abraham, el Señor le hizo una promesa y fue Abraham el que, bueno, en diferentes situaciones, porque esa promesa tardaba, él entonces como que no sé si trataba de ayudarle a Dios, ¿no? Quizá en momentos nosotros podemos estar en una situación allí, ¿no? En donde posiblemente a veces hasta nuestros mismos pensamientos, nuestra misma racionalidad, a veces nos lleva como a decir, bueno, y ajá. Creo que eso también es importante, que nosotros, esas dudas que nos llegan, esas inquietudes con respecto a algo que de repente el Señor nos ha dicho y no lo vemos, creo que también es muy importante decírselas, manifestárselas a Dios, porque cuando quizá nosotros como que decimos, sí, pues a ciegas, bueno, esa misma situación y esa misma duda en ciertos momentos es como que el enemigo empieza a utilizarlo para que nuestra fe caiga. Pero creo que cuando nosotros le preguntamos a Dios, y como que quizá en nuestros momentos de debilidad podría ser, o de necesidad como de confirmación de ciertas cosas, le exponemos eso a Dios, yo no creo que Dios piense, no, pues ya como dijo esto, pues ya la promesa no está, no, porque Él conoce también como en qué punto nosotros estamos, ¿no? Y eso no hace que pues estemos dudando,
dejando de tener fe, pero sí nos ayuda como a disipar en ciertos momentos como esos espacios que podemos tener como seres humanos, ¿no? Porque pues igual nuestra naturaleza está allí. Entonces me parece importante que podemos también tener presente esto, ¿no? Podemos en ciertos momentos estar expuestos a como, ¿qué está pasando? Y creo que decírselo a Dios, no sé, es mi pensamiento, no está mal. Exactamente, no tiene nada de malo externarle nuestra incredulidad o lo que sea, nuestra desconfianza. En eso consiste, ¿no? Lo mismo ocurre entre los seres humanos, ¿no? Cuando desconfiamos, es que ya no confío en ti o no sé qué estás haciendo, o sea, ¿por qué me haces esto, no? Y de esa misma manera al Señor también le interesa saber nuestro sentir, ¿no? Nuestro presar. Y algo interesante ya para terminar, es que Abraham no esperó un mes, no esperó un año, esperó 25 años para que la promesa, el hijo de la promesa naciera. No tengo bien el dato, pero sí ya una vez hice el cálculo y si quieren ya luego se los comparto. Se menciona que Abraham tenía 75 años cuando el Señor le hizo esa promesa y cuando él nace, él ya tenía en su vejez 100 años. Entonces fueron 25 años en los que él tuvo que ser muy, muy paciente y creo que nadie esperaría tanto para que eso se cumpla. Paula tiene un comentario. Sí, hacía una reflexión mientras tú justamente estabas diciendo todo lo que tuvo que esperar Abraham y de ahí la importancia de tener el corazón circuncidado, ¿no? De ahí la importancia de que el Señor llama es al corazón, porque por otros motivos nuestra fe se agota, de pronto nuestra paciencia se acaba, nos volvemos hipócritas, nos volvemos solo como ellos, pensando solo en lo que debo hacer y de pronto se endurece nuestro corazón, que es el llamado, ¿no? Que el Señor hace, no endurezcas el corazón, ¿no? Y la reflexión que hago es orar siempre porque escuchemos la voz de Dios, porque no entristezcamos al Espíritu Santo, porque no lo alejemos de nuestra vida, porque si dejamos de escucharlo, automáticamente se pierde esa circuncisión del corazón. Y mientras tú hacías toda la ponencia, pensaba en lo que realmente representaba o representa esa circuncisión y cómo a veces lo volvemos todo tan banal, ¿no? Como un símbolo nomás y lo dejamos allí y no lo vivimos y como tú dices, no lo sentimos, pero más del sentimiento de pronto desde la racionalidad de lo que implica trabajar todos los días en nuestra mente, en nuestros hábitos y en mantener ese corazón lo más puro y circuncidado posible ante el Señor. Y ya eso quería opinar. Bueno, vamos entonces, si ya terminamos con los comentarios y con el estudio, vamos entonces a cerrar con una oración. Gracias a todos por estar. Sein, muchas gracias también por también indicarnos cómo fue tu método de estudio. Para mí fue muy edificante todo y bueno, espero que para todos haya sido también de gran bendición. Entonces los quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojitos y vamos a tener la oración final. Oremos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Qué promesa tan maravillosa, Señor, la que nos dejas. Qué esperanza tan extraordinaria la que podemos encontrar en un versículo como este que estuvimos estudiando durante la noche. Señor, muchas gracias porque tu poder se manifiesta cada vez que nosotros abrimos tu palabra. Es tan hermoso, es tan reconfortante. Y bueno, quizá no tenga ni siquiera las palabras para agradecer por todo lo que tú nos has dejado en esa carta de amor tan hermosa. Sí, Señor, realmente solamente podemos ser felices
Solamente podemos ser dichosos cuando nosotros entregamos nuestras cargas, nuestros pecados a ti, nuestras dificultades, e incluso, Señor, como veíamos en el caso de Abraham, como lo veíamos en el pueblo de Israel y como nosotros mismos lo podemos experimentar. Incluso ante esa falta de fe, tú haces provisión, Señor, porque realmente no es solamente por la fe que nosotros podemos ser justificados, sino es porque Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, hace posible que esa fe realmente tenga algún mérito. Gracias, Señor, porque aunque no podemos comprender con nuestra mente finita todo lo grandioso y extraordinario que es ese plan de salvación, tú nos vas mostrando de a poquitos, como lo vamos viendo cada vez que abrimos tu palabra o cada vez que estudiamos y nos reunimos los martes, Señor. Tú nos muestras de a poquitos para que nuestra mente finita pueda ir comprendiendo y pueda ir uniendo estas verdades tan hermosas. Gracias, Señor, también porque tú nos pides que hagamos un cambio en nuestro corazón y porque siempre nos insistes y nos insistes de una forma tan linda en que te entreguemos nuestro corazón a ti y que te entreguemos nuestra voluntad y en que sencillamente nos rindamos y que dejemos de luchar solos y que, Señor, con tu ayuda nosotros podamos enfrentar cada una de las batallas de nuestra vida. Gracias porque perdonas nuestra falta de fe. Y si nos ha faltado, Señor, te quiero pedir por los méritos de Jesús que nos ayudes a tener esa fe que necesitamos. Gracias porque tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Permite que esa parte nuestra realmente la podamos ejecutar. Y también, Señor, permite que ante esa falta de fe nosotros, y porque sabemos que nunca nos vas a defraudar. Gracias, Padre Celestial, porque nos escuchas. Gracias porque nos permite reunirnos con este grupo tan hermoso, Señor, en el que todos venimos con ese anhelo de aprender, con esa sencillez y con esa humildad, sabiendo que sin ti, Señor, no podríamos lograrlo. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque has estado con nosotros, porque nos sigues motivando, porque nos sigues iluminando y porque estás allí cada vez que con una oración nosotros abrimos tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque permites que esta oración sea llevada ante el Padre. Y en tus méritos, Señor, nos despedimos de este momento de estudio tan hermoso. Amén.